Hola amigos de Radio Hoy, estamos en un nuevo capítulo del programa Sintonía Vital, buscando la salud integral, con un invitado que ha hecho un camino de salud y de vida tremendamente poderoso, y es el primer maestro de yoga en Chile, la primera escuela de yoga, y que sacó un poco el yoga en esa época que se veía como algo muy esotérico y lo trajo realmente a que la gente pudiera acceder a él. Vivió en Japón muchos años y en otros países, creo que en Holanda, bueno, viví en Europa, en Dinamarca y en Bélgica. Eso, perdón. Bueno, y él es Gustavo Ponce y tengo un honor tremendo que me haya recibido acá en Yogashala, que es su escuela de yoga, y vamos a conversar de eso, de su vida, del yoga y un nuevo método que está desarrollando, que es GP Balance, que también es muy, muy interesante. Cuéntame un poco, Gustavo, cómo ha sido tu camino, tu proceso, y qué te llevó a descubrir el yoga. El yoga para mí sin duda fue un descubrimiento, porque a la edad de 11 años encuentro en una librería de libros usados que estaba muy cerca de la Plaza de Armas un libro en inglés, pero con fotografías que era algo que nunca había visto, y eran posturas hechas por un indio, y como el libro era en blanco y negro, se notaba en todo caso de que la piel de esta persona era diferente a la piel nuestra en ese momento en Chile, porque hoy día tenemos muchas variedades y tonalidades de piel, pero nunca en esa época, estoy hablando del año 57, por ahí, 58, no se veían extranjeros. Y me llamó la atención este libro, lo compré, y a pesar de no entender el inglés, y como me gustaba la gimnasia, traté de ver si yo podía hacer esas posturas. Y el resultado fue que la mayoría de ellas sí las pude hacer, y me pareció sumamente interesante ese uso del cuerpo, cómo el cuerpo podía ser utilizado en formas tan diferentes a las que estábamos acostumbrados en una clase de gimnasia. Y la paz, la tranquilidad que me dio esa primera aproximación me llevó a incursionar poco a poco y a empezar a investigar otras fuentes de información. Y finalmente, recién en el año 72, tuve la oportunidad de viajar a la India, donde pasé 6 meses. Y a partir de entonces, hasta hace 3 años atrás aproximadamente, nunca dejé de ir a la India, hasta 3, 4 veces al año, y incluso viví allá durante 2 años sin salir, y me permitió conocer las diferentes ramas del yoga y también las diferentes formas de practicar el yoga, desde el yoga puramente físico. Nunca el yoga es puramente físico, porque el yoga es una disciplina psicofísica. Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos en forma consciente. Pero también, y lo más practicado en India,
es el yoga que podríamos llamar yoga mental, vale decir, es un yoga interno, es confrontarse con los propios pensamientos, las propias emociones y empezar realmente a través de ese proceso de mirar hacia adentro a conocernos, porque todos, y especialmente en la sociedad en que vivimos hoy, vivimos en forma muy externa y siempre, rara vez, no estamos con el celular en la mano y el celular nos toma mucho tiempo y nos saca de lo que realmente es la conexión con uno mismo y tenemos la conexión con los demás o con lo que le ocurre a los demás, que no tiene nada que ver con lo que le ocurre a uno mismo. Y entonces yo llegué a la conclusión de que el ser humano necesita trabajar y mantener su cuerpo en buenas condiciones, como un auto que uno lo lleva a controles periódicos para no quedarse botado en la carretera y que se mantenga funcionando lo mejor posible. Pero este auto, este cuerpo, lo dirige a alguien y eso es la mente. Por lo tanto, no solamente el cuerpo, sino que la mente tiene que estar bien afinado en su punto. Y por eso yo pienso que la práctica física unida a una práctica mental es lo que nos permite realmente conocernos a nosotros mismos y a través de eso tratar de llevar una vida más plena, más significativa, más verdadera y donde uno no tiene que estar con estas cosas que nos pasan a todos y poder lidiar mejor con esas cosas que nos pasan a todos, que se llama el estrés, la ansiedad, la depresión. Hay personas que simplemente no pueden estar solas, ni 2 horas ni 3 horas, porque se deprimen. O si hay alguna noticia que no es muy buena, pues les baja un estrés. Entonces, ¿cómo lidiar con todas esas cosas? Primero que nada, hay que tener un cierto autoconocimiento. Y cuando a uno le dicen, cuando a uno lo notan estresado, dice, respira profundo. Yo digo, esta persona no tiene la menor idea de yoga, porque respirar profundo es todo lo contrario a lo que debiéramos hacer. Cuando uno respira profundo, pues por lo general activa el sistema nervioso simpático, cuando lo que queremos es activar el sistema nervioso parasimpático, que es responsable de nuestra respuesta de relajación, de sentirnos bien. O sea, si uno pudiera decir no respires, pues ahí ya estaríamos practicando yoga, no respires. Entonces, es cuando uno va a hacer un examen de sangre, respire profundo, inhale. Y ahora es todo lo contrario, es decir, exhale todo el aire y ahora le voy a poner la inyección. Entonces, hay cosas tan simples que enseñamos en yoga y que es como quebrar paradigmas que estamos acostumbrados siempre a escuchar, es así, pero realmente no es así.
Entonces son quizás nuevos paradigmas, pero yo personalmente no me conformo con lo que leo en los textos, con lo que me han enseñado mis profesores a través de los muchos años que llevo en este camino, sino que trato de comprobarlo en mí mismo, si realmente eso funciona o no funciona. Y sobre todo, yo pienso que, si bien es cierto, a los orientales no les importa mucho que esté o no documentado o esté o no respaldado por la ciencia, finalmente yo soy occidental. Y si no me demuestro a mí mismo, o si los médicos o la ciencia, yo estoy suscrito a varias revistas médicas y a través de las cuales aprendo mucho, entonces yo necesito, y mis alumnos que son occidentales, necesitan tener un respaldo científico a lo que estoy proponiendo. De lo contrario, es una acción de fe, es como una religión. Nadie ha demostrado nada, pero lo crees o no lo crees. Eso depende de ti. Ese es mi enfoque hacia lo que yo considero que es el yoga. Estaba viendo algunas entrevistas que has dado. Tú dices que hay un yoga como para cada etapa de la vida, ¿cierto? Tú mismo primero empezaste con Hatha Yoga, después descubriste Iyengar, y trajiste a Chile, después Vinyasa, y todos son estilos de yoga, ramas de yoga que buscan lo mismo, ¿cierto? Pero cada uno tiene como una forma distinta. Entonces Hatha es como mucho más físico, digamos, más de torsión, de compresión, Iyengar es más fluido, y cada yoga es un poco distinto. Y no es que uno sirva más que otro, ¿no es cierto? Sino que corresponde a distintos como momentos quizás de la vida. Me gustaría como que cuente un poquito más de eso. Exactamente. Por ejemplo, a una persona joven, a una persona que tiene menos de 30 años, si yo le enseño cómo contemplar, cómo trabajar exclusivamente con la respiración y trabajar con la mente, pues esa persona podrá venir a una clase, pero después no viene más. Estoy hablando en general, hay naturalmente muchas excepciones. Entonces, a una persona joven le sobra la energía, y esa energía tiene que ser gastada, porque de lo contrario, esa energía lo va a llevar a hacer cosas que probablemente no son muy saludables, cuando a uno le sobra la energía y empieza a abusar de esa energía. Entonces se cree inmortal, se cree un Superman y va a dormir muy poco porque va a salir en las noches y después todo esto le va a pasar la cuenta. Entonces, pero esa persona necesita gastar la energía y necesita también crear endorfinas y otras hormonas de la felicidad, como la serotonina, y que ayudan a sentirse bien. Y entonces el ejercicio más fuerte que hacemos en yoga naturalmente atrae a aquellas personas que son jóvenes. Pero a medida que vamos envejeciendo, y el envejecimiento comienza científicamente probado a los 35 años. A los 35 años ya comenzamos
en forma muy imperceptible a declinar en todo. Y es justamente a partir de ese momento en que necesitamos hacer incluso más trabajo físico y más trabajo con la mente. Pero es cuando ya pasamos los 40, 50 años que sentimos que no tengo ganas de hacer esto. Porque hacer ejercicios está muy bien, todos sabemos que es bueno. Pero los ejercicios no se hacen solos. Los ejercicios hay que hacerlos. Y por lo tanto nos dan ganas. O que hace frío, o que cayeron 3 gotas de lluvia. Y entonces nadie sale de sus casas. Entonces hay que hacer un trabajo para disciplinar. Y luego está comprobado que si las personas pasan los primeros 21 días de una práctica constante, sea lo que sea, puede ser yoga o puede ser levantar pesas o lo que sea, pasando los primeros 21 días, ojalá 2 meses o 3 meses con esa constancia, se crean nuevas avenidas neuronales y eso permite que se cree el hábito bueno, y se pueden crear de la misma manera hábitos malos. Entonces, nosotros insistimos en que constancia, todos los días, aunque sea media hora, 40 minutos, pero todos los días. Y después uno no puede hacer otra cosa que no hacer esa práctica. Es como que después de tomar desayuno, quizás en la mañana, me cepillo los dientes y si no me los cepillo, salgo de la casa con la sensación de que algo está faltando. Y por eso que el yoga es algo bastante interesante porque han sido diseñados diferentes formas de trabajar con el cuerpo y la mente según la edad de las personas. A mi edad, por ejemplo, yo ya no puedo estar parándome en las manos haciendo ejercicios que antes me resultaban fáciles. Lo que me resultaba fácil, hoy día me resulta difícil y en 10 años más me va a resultar imposible. Entonces me tengo que adaptar a lo que mi cuerpo puede hacer, porque el cuerpo con el paso de los años, a pesar de que uno lo mantiene, es lo mismo con un vehículo que está a 0 kilómetros a un vehículo que tiene 400.000 kilómetros. Si bien es cierto, es el mismo vehículo y uno lo ha mantenido, el vehículo viejo después de 400.000 kilómetros no va a funcionar de la misma manera. Entonces uno tiene que no forzar demasiado el motor de ese vehículo porque de lo contrario puede quedarse botado en la carretera. Es por eso que pienso que es muy sabio esto de ir adaptándose y además dándose cuenta de que nosotros debemos siempre ser muy conscientes de cuál es nuestra situación real con nuestro cuerpo y nuestra mente y aceptar, no pretender hacer o ser otra cosa, porque de lo contrario hasta parece grotesco estas personas ya bien maduras o sobremaduras que tratan de tener o parecer que tienen 20 años. Se ve absurdo, ridículo. Interesante la mirada. Estaba viendo también que en los comienzos de tu búsqueda fuiste a Japón porque te gustaban mucho las artes marciales. Ah, sí. Y ya hiciste muchas cosas, desde trabajar una bomba de encina, hacer tantas cosas, pero siempre como en la búsqueda de algo que, claro,
era físico, pero era una búsqueda también muy espiritual, ¿cierto? Después de eso, ¿cómo fue ese proceso? No sé si hiciste artes marciales allá. Sí, bueno, a los 11 años yo partí con el yoga en forma totalmente autodidacta, pero a esa misma edad yo partí con las artes marciales con una familia de floricultores japoneses que vivían muy cerca del pueblo donde yo vivía. Yo vivía en La Calera y al lado, a 6 kilómetros, está La Cruz. Y ahí en La Cruz había muchas familias japonesas. Y los padres, porque no habían academias, no había nada, los padres enseñaban, pues los padres japoneses venidos de Japón, primera generación, le enseñaban a sus hijos artes marciales, pero en ese momento era solo judo, el karate llegó después a Chile, y bueno, yo como estudiábamos en el mismo colegio, me invitaban a mí a participar con los niños japoneses de las artes marciales. Y ahí se despertó mi interés en irme a Japón a profundizar en el judo. Y cuando en el año 68 yo llego a Japón, pues descubro que además del judo, habían varias otras artes marciales, de manera que practicaba las artes marciales y durante muchos años, porque estuve en Japón más de 20 años, pero conjuntamente practicaba yoga, porque el yoga me daba la elasticidad, el yoga físico, en ese momento era muy joven, y lo otro me daba lo que andaba buscando en ese momento, mucha disciplina, o sea, la disciplina del samurái. Y no me conformé con el judo, sino que de la misma manera que con el yoga he explorado, yo diría que prácticamente todo lo que existe en el mundo del yoga. Y exploré todo lo que existe en el mundo de las artes marciales. Porque pienso que el ser humano debe ser como las abejas y buscar el conocimiento donde esté, ir de una flor a otra y recoger el polen, o sea, el néctar de todas las flores. Porque si uno se queda con una sola cosa, pues se puede transformar también en un fanático y ser como la rana en el pozo, que cree que eso es todo y no sabe que existe otro mundo fuera del pozo. Y si uno es profesor, debe tener el más amplio conocimiento de todo lo que pueda abarcar en una vida, sin duda, para poder transmitir a sus alumnos, para que los alumnos aprendan idealmente mucho más que el profesor y que se puedan parar sobre los hombros del profesor para mirar todavía más lejos de lo que uno fue capaz. Como dice el dicho, sobre los hombros de los gigantes. Ajá. Los gigantes son los maestros y después uno se para en los hombros de esos gigantes y ve más lejos y después vienen los que vienen después. A mí me conmueve mucho tu historia. Yo resueno mucho también desde muy chico, empecé a hacer aikido, practiqué Shotokan, Goju Ryu, después descubrí el Kung Fu. Mi madre es maestra de Tai Chi, es la primera pionera del Tai Chi en Sudamérica, fue a China, estudió ya con los maestros, entonces también hice Tai Chi con ella. Y después me gustó mucho el karate, me quedé en el karate por muchos años, pero también me pasó que en un momento necesitaba más plasticidad y también empecé a hacer yoga. Y siempre también yo he visto mucho que, y ahora lo compruebo en mi experiencia con mis pacientes, ¿cierto? En la práctica de bioenergética, que uno básicamente, más allá de la parte filosófica y espiritual, uno es el cuerpo. O sea, las emociones las sientes en el cuerpo, los pensamientos los piensas con tu cuerpo, con tu cerebro,
el afecto lo expresas con tu cuerpo, con las manos, con los brazos, con la piel. Entonces, esa mirada como querer despegarse del cuerpo, que ahí puede ser espiritual, es muy errónea. Entonces, por eso me gusta mucho cuando descubro gente que realmente hace un camino muy físico, pero finalmente es el vehículo del espíritu. Entonces, es muy bonito escucharte y muy emocionante ver desde la profundidad en la que hablas eso. Me gustaría, vamos a ir ahora a unos comerciales, me gustaría a la vuelta que nos hables acerca del método que has desarrollado, GP Balance, que parece que es muy, muy potente. Así que vamos a comerciales y volvemos. Hola, estamos de vuelta aquí con Gustavo, conversando acerca del yoga, de las artes marciales, del camino espiritual y de búsqueda que él ha hecho a lo largo de su vida, que es una inspiración. Y vamos a profundizar ahora en un método que él ha desarrollado, que se llama GP Balance. Cuéntanos un poquito de eso, cómo llegaste a pensar en desarrollar ese método y cómo se aplica. Sí. Este método en realidad lo llamamos GP Balance. G es G y P es P, o sea, mis iniciales, Gustavo Ponce, se anteponen a balance. Y balance en inglés es equilibrio. ¿Y por qué? Bueno, es un poco autorreferente, porque no se me ocurría qué nombre ponerle al método. Lo que tenía claro era balance, equilibrio. Y yo, en los últimos no sé cuántos años, me he pasado enseñando en el extranjero, principalmente en Europa, y claro, acá cerca en Brasil, en México y en numerosos países, y por lo tanto el inglés es importante, o sea, la gente lo entiende mejor que si le hubiera puesto equilibrio. Entonces, balance es el equilibrio, y el equilibrio es algo muy difícil de conseguir. Yo personalmente no conozco a nadie realmente equilibrado. O sea, externamente a lo mejor una persona piensa que está equilibrado, pero está bastante desequilibrado. Y entonces el objetivo es conseguir el equilibrio físico, emocional y mental. Y cuando uno está realmente equilibrado es cuando todo funciona perfectamente como una maquinaria extraordinariamente bien lubricada. Y entonces le puse balance. Y hoy día este método, que parte en forma absolutamente espontánea, ya hace unos 10 años atrás, calculo yo, o quizás un poco más, para buscar una solución para mis problemas médicos. Por esas cosas que suceden, fui diagnosticado con un cáncer muy agresivo. Tuve que pasar por 8 meses de quimioterapia intensiva, y ese cáncer, que es un cáncer al sistema linfático, por tanto inmunológico, y la quimioterapia a su vez creó otras dolencias, como un segundo y un tercer cáncer. Estoy lidiando todavía con un cáncer, pero fuera de los cánceres se crearon otros problemas, al corazón, por ejemplo. Entonces, necesitaba saber si en la India mis maestros
tenían alguna idea de lo que podían hacer los antiguos en situaciones como esta, porque ya la medicina occidental, fuera de los tratamientos típicos, en base a medicamentos, en base a intervenciones ya bastante más fuertes, no me daba mucha solución. Y por eso fue que empecé a investigar y empecé a hacer descubrimientos bastante notables. Y lo hacía para mí. Esto no se lo contaba a nadie y durante meses y meses y meses trabajaba en mí utilizando algunas de las sugerencias que había recibido de India, pero no del yoga físico, sino que de maestros que les tengo mucho respeto y que son desconocidos en Occidente. Y eso, en algún momento, estando en Francia enseñando métodos de yoga normal, a mi grupo francés les mostré, así, porque ya éramos amigos, lo que estaba haciendo y quedaron fascinados. Y se trataba, naturalmente, de buscar un equilibrio, no solamente en la parte física, emocional, mental, sino que también en el funcionamiento de los órganos y glándulas internas del cuerpo. Y ahí entré yo a entender que en la parte esotérica del yoga tenemos centros de energía, y estos centros de energía se llaman chakras en sánscrito, pero que cuando uno está desequilibrado se desequilibran todos los demás, y es por eso que el Reiki lo que hace es equilibrar estos centros de energía. Y en el yoga, ¿cómo podemos equilibrarlo? Bueno, hay muchas formas, pero también descubrí que los antiguos indios habían hecho una correlación, pero sorprendente, entre cada centro de energía que corresponde a una de las 9 glándulas endocrinas. Y eso es algo que realmente no se enseña en ninguna parte. Entonces yo dije, ¿cómo activo estas glándulas? ¿Cómo activo los órganos? Claro, si yo hago una torsión con mi cuerpo, voy a contraer un órgano, una glándula, y cuando suelto la torsión va a venir más sangre a irrigar esos órganos y glándulas. Pero eso no es suficiente. Entonces empecé a trabajar con la respiración y desarrollé 5 tipos diferentes de respiración. Y esta respiración masajea internamente los órganos y los glándulas, sumados a una postura, por ejemplo, una torsión, y además sumado a la visualización. Entonces, eso, lo primero que ha sucedido es una cantidad de energía que yo desconocía. Ni siquiera en mis tiempos de juventud he sentido la energía. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos enfermos? Que no tenemos energía. O como se dice en Chile, estamos bajoneados. Y esto no. Uno dice, tengo una energía salvaje. Y esta energía es no solamente física, mental, y también donde todo funciona bien. Por ejemplo, yo he tenido problemas a la próstata, porque a la edad que tengo es evidente que una vez, pues empecé a masajear mi próstata, pero internamente, ¿no? Y hoy día tengo una próstata, pero de adolescente. Mujeres
que tienen dificultades para concebir, pues hoy día hay mujeres que quedan embarazadas. Todo tiene que ver también, en el caso de las mujeres, con el estrés. Una mujer estresada es muy difícil que quede embarazada. Y así, entonces, eso fue lo que me llevó a crear este método, porque ya empecé a enseñar, pero no tenía nombre. Y hoy día hay muchos lugares en el mundo, especialmente en Europa, donde se enseña este método porque he formado profesores en todos lados. Eso es básicamente en una pequeña presentación. Qué bonito. Vamos a profundizar un poquito más en lo que nos queda. Vamos a ir ahora a escuchar una canción de los Beatles que se llama For No One. Y a la vuelta ya vamos a ir haciendo el cierre y ahí nos va a contar un poquito más de la práctica, dónde se puede hacer, dónde se puede aprender, etc. Así que vamos a escuchar a los Beatles. Hola, acá estamos ya de vuelta de haber escuchado a los Beatles y vamos a la parte final del programa, a darle espacio a Gustavo para que nos cuente un poco de la aplicación práctica, dónde puede la gente aprender, conocer más de esto, si hay participación en las redes también. Contar un poquito más ya de cómo la gente puede aprender este método GP Balance y todas las otras disciplinas de yoga que se enseñan. Sí. Bueno, acá en este momento estamos grabando desde mi centro, que se llama Yogashala, y este es el primer centro que existe como tal en Chile en disciplinas de yoga que trabajan con el cuerpo, porque cuando yo me establecí acá en el año 96, existían 2 o 3 escuelas ya, pero que era un trabajo diferente. Por ejemplo, Kundalini Yoga ya existía antes de que nosotros nos estableciéramos, pero es un trabajo diferente. Y había otro centro en la dehesa que seguía en el camino de Shivananda o Vishnu Devananda, pero como un centro principalmente de Hatha Yoga, este es el primero en Chile. Y aquí seguimos acá en Yogashala, que está a pasos del Metro Colón, Tobalaba y el Metro El Golf. Y acá enseñamos diferentes métodos, algunos de Hatha Yoga y otros como GP Balance, que también lo llamamos yoga hormonal, porque yoga hormonal es quizás una palabra más descriptiva, pero no podía ponerle yoga hormonal porque esa palabra ya fue registrada por la única otra persona en el mundo que enseña algo relacionado con el trabajo con las hormonas, que se llama Dina Rodríguez, que es una mujer que yo conozco y respeto mucho, brasileña, hoy día con 96 años, y que recorre el mundo. Pero lo que ella enseña es bien diferente a lo que yo enseño, porque ella se dirige más bien a las mujeres menopáusicas, casi exclusivamente. En cambio, yo soy unisex, hombres y mujeres, y desde temprana edad, porque hay mujeres jóvenes que tienen reglas dolorosas, irregulares, dificultad para concebir. En cambio, Dina partió con el yoga, ella, a estudiar yoga, cuando tenía más de 60 años. Y eso ya estaba menopáusica ella. Entonces le enseñan a mujeres menopáusicas. Y está estupenda.
Y eso es lo que enseñamos acá, y este es el único centro que es en Chile. Hay otros en el mundo, pero GP Balance es único en el mundo. Digamos que este método es un método de exportación no tradicional. Y ahora últimamente, este año, partí con un método nuevo que se llama Yoga for Life. Y el nombre en inglés nuevamente porque yo paso gran parte de mi tiempo fuera del país. Y Yoga for Life es un método que ahora estoy poniéndole bastante empeño en difundirlo, primero acá en la escuela, después daré algunos cursos, talleres en nuestro centro de retiros que se llama Canal OM. Vamos a tener una inmersión entre el 4 y 6 de noviembre de este año, perdón, de octubre, 4 y 6 de octubre, si en noviembre tengo que enseñar en México, pero del 4 al 6 de octubre en Canal OM vamos a hacer una inmersión en Yoga for Life. Y Yoga for Life es un método dirigido a las personas que no tienen tiempo, a las personas que no quieren meterse en el tráfico para ir a una escuela. Entonces es una práctica bastante simple que se hace con una silla y que trabaja prácticamente todo lo que hemos hablado, pero en una silla. Y eso es bastante novedoso, yo diría, y está empezando a agarrar. De hecho, en unos momentos más tengo una clase de Yoga for Life aquí mismo en Yogashala. Fantástico. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por haber estado conmigo hoy día conversando. Es una oportunidad porque más gente puede conocer tu trabajo. Mucha gente dice, ya quiero hacer yoga, pero es como que no sabe todas las alternativas que puede tener y también de un maestro. O sea, a lo mejor hay gente que tiene como si tú pudieras que le diga maestro, pero maestro es alguien que ha desarrollado una maestría, que es un dominio, un conocimiento muy profundo, más allá de lo formal. Y bueno, me parece que tú has hecho eso. Entonces, es muy importante cuando los maestros están enseñando ir hacia ello, aprender como de la fuente. Y es muy importante eso, que la gente conozca tu trabajo. Así que para mí es un honor poder haberte entrevistado hoy día, dar a conocer en lo que yo pueda lo que tú haces y que mucha gente se beneficie de esto en sus vidas. Así que muchas gracias por estar. Bueno, y a mí, desgraciadamente, no tengo mayor conocimiento de tu trabajo, de la bioenergética, y es algo que me gustaría mucho tener esa experiencia de saber en qué consiste la bioenergética y cómo eso puede ayudar a las personas a autocurarse, a sanarse. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad también para mí de dar a conocer un poquito de lo que yo hago. Gracias. Gracias. Bueno, entonces ha sido un programa muy, muy lindo, muy profundo. Va a estar después publicado en la página de la radio, también en mi YouTube, en Spotify. Bueno, hay varios canales para que puedan seguir viéndolo. Así que, bueno, quédense en la sintonía de la radio y nos vemos la próxima semana.